Soy médico, especialista en medicina deportiva. El día de hoy les voy a hablar sobre la pregunta que me han realizado los pacientes todos los días directamente en la consulta y a través de las redes sociales, y es si me voy a aplicar la vacuna para el coronavirus. Esto hay que analizarlo de diversas maneras, y una invitación que les quiero hacer es que conozcan un poco más, busquen en las redes sociales sobre la historia de las vacunas, por qué han servido las vacunas, cómo han logrado mejorar la expectativa de vida, por qué estamos nosotros vivos gracias a las vacunas y qué nos lograron prevenir a través de esas vacunas que nos aplicaron cuando estábamos niños. Eso, número uno. Número dos, a que cuando recibamos información sobre las vacunas, pues miremos cuál es la posible validez, cuál es el rigor científico de esta información. Por favor, no le demos validez a información que viene principalmente de personas que no son del área de la salud, que su capacidad de análisis de un documento de salud, de un artículo de salud, de pronto es más limitada y está interpretando a veces cosas que no son, e inclusive muchas veces ni siquiera interpretando, sino exponiendo lo que cree que podría pasar. Entonces, hay cosas que no tienen realmente un rigor científico, que lo que hacen es hacer daño, introducir información en el medio, en la población, que no van a contribuir en absolutamente a nada bueno. Entonces entremos en materia. Cuando decido si me quiero aplicar la vacuna o no, pues hago el mismo análisis que cuando decido si a un paciente le debo formular un medicamento o no. Y es muy importante en el caso entonces de este ejemplo que les coloco, si un paciente tiene una patología determinada y yo no se la trato, ¿qué pasa si no le trato esa patología al paciente? Que es que sabemos que el medicamento tiene efectos secundarios, totalmente de acuerdo. Entonces, ese medicamento que tiene unos efectos secundarios ya los conocemos, y también conocemos la patología que tiene el paciente. Pero si no le trato esa patología, pongámosle un nombre a la patología, la hipertensión arterial, y decido no tratársela porque me dijeron que el medicamento que le iban a dar tenía estos efectos secundarios, pero ¿cuál es la consecuencia de no ponerle ese medicamento, de no formularle ese medicamento y que el paciente consuma ese medicamento? Pues la presión arterial le va a subir al paciente, va a afectar órganos blancos como es el riñón, entonces va a terminar haciendo una falla renal, va a comprometer el corazón del paciente, va a hacer un daño del mismo, va a generar una hipertrofia cardíaca, va a comprometer finalmente la irrigación a través de las arterias coronarias en el paciente, y el paciente puede terminar haciendo un evento coronario de infarto. Y el no darle ese medicamento, pues a nivel cerebral lo mismo, aumenta la presión dentro de las arterias cerebrales y puede generar una hemorragia cerebral. Entonces este es el ejemplo que les he colocado de las consecuencias de no dar un medicamento en un paciente hipertenso. Asimismo, entonces debemos colocar en la balanza las consecuencias de no aplicarme, en mi caso, la vacuna. Entonces tenemos una vacuna con unos efectos secundarios que conocemos de las personas que les han ido aplicando la vacuna ya, que en algunos casos ha habido algún compromiso a nivel de sistema nervioso, que ha habido algunas personas que han hecho reacciones alérgicas, que otros que han hecho algunas reacciones febriles, que algunos que han descrito que han convulsionado, y todo esto pues se va documentando y se va registrando en la medida que se le aplique a mayor cantidad de personas. Pero esos son los efectos conocidos. Ahora miremos los efectos de no aplicármela y que yo llegue a progresar hacia una forma severa de la enfermedad. Entonces, lo primero es la edad. Pero la edad no puede ser un criterio para decir me la pongo o no. ¿Por qué? Porque es que sucede que han fallecido personas de 25 años, de 20 años, de 18 años, y hay personas también de estas mismas edades que han presentado episodios trombóticos cerebrales, que han presentado episodios trombóticos hacia arterias renales, hacia los miembros inferiores, pacientes que han hecho microtrombos a nivel coronario presentando infartos y con una edad apenas de 25, 30 años. Entonces esas serían las consecuencias de si le llegara una forma severa. O lo peor que le puede pasar es que la persona pues fallezca. Entonces, valorando esto, en el caso mío, a la edad que tengo y todo, pues los riesgos se incrementan.
versus aquellos riesgos que son en menor cantidad y las consecuencias de no aplicármela y que de pronto llegue a existir un episodio de un fenómeno trombótico a nivel de cerebro, o sea, la famosa trombosis cerebral, las consecuencias que esto tiene, las limitaciones que generaría en una persona en la cama, sin movilidad, alteración del lenguaje, etcétera, dependiendo de la zona cerebral afectada. 2. Episodios también de hemorragias cerebrales se han documentado por la infección por el SARS-CoV-2 COVID-19. 3. Compromiso de arterias coronarias, entonces llevando al infarto. 4. Procesos trombóticos a nivel de pulmón, afectando el intercambio de gases a nivel de lo que llamamos la membrana alveolo capilar, que es la zona del pulmón donde se da ese intercambio de sangre oxigenada hacia los tejidos, y la dificultad respiratoria y todo lo que esto genera en el paciente, y que algunos pacientes están quedando con una secuela de dificultad respiratoria similar a la de aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces son pacientes que están quedando con oxígeno permanente, con dificultad para realizar sus actividades de forma normal. Entonces miren lo que va pasando y lo que podríamos prevenir a través de una vacuna, a pesar de esos efectos secundarios que se pueden llegar a dar en una población, pero en una proporción muy pequeña. Fuera de eso, esos mismos procesos trombóticos pues también se pueden dar a nivel periférico, a nivel de vasos sanguíneos en las extremidades, entonces generando un proceso de trombótico a nivel de miembros inferiores, por ejemplo. Entonces una trombosis que va a generar que sus consecuencias a nivel de las extremidades. Y aún hay otra serie de alteraciones que faltan por documentar. Entonces, miren la importancia de colocar en esta balanza lo que me podría suceder con la vacuna versus lo que me podría pasar con la enfermedad. Son realmente mayor cantidad de secuelas, de alteraciones que me pueden pasar, un riesgo mayor de muerte el no aplicármela.